Buenos días amigos, estamos otra vez aquí con ustedes para desarrollar una nueva clase de biología de este programa académico preparatorio del PAP de la Universidad de San Carlos. Este tema que vamos a desarrollar hoy se llama el método científico. Casi todas las ciencias se basan en métodos científicos para realizar su estudio. Entonces, en el día de hoy vamos a ver en qué consiste este método. Pero antes vamos a hacer una pequeña introducción para ver los alcances de las ciencias, ¿verdad? Las ciencias son muy importantes porque nos permite descubrir y conocer aún más el mundo que nos rodea. También podemos conocer las dimensiones del universo, que como ven ustedes es bastante complejo y su comportamiento y características no son fáciles de conocer. Entonces la ciencia nos permite acercarnos cada vez más a conocer las dimensiones del universo. También las ciencias no son procesos rígidos, sino creativos. No podemos decir que nos basamos en parámetros ya establecidos. Casi siempre hay cosas nuevas por descubrir y mucho que aprender. Y utiliza el método científico para hacer observaciones cuidadosas. El método científico nos va a ayudar a poder conocer cada vez más las características y las diferentes facetas de las ciencias en forma general. Y también nos ayuda a conocer y enunciar problemas, basándose en un razonamiento lógico para ver los mecanismos de los diferentes fenómenos físicos y químicos y fundamentalmente relacionados con el tema de la biología. Y nos ayuda a plantear hipótesis, o sea, respuestas, y diseña experimentos para demostrar las suposiciones. Aquí, como vemos, hay una parte creativa y de aplicación de conocimientos en los cuales diseñar experimentos nos va a ayudar a poder acercarnos más a criterios lógicos y cercanos a darle respuesta a los diferentes fenómenos. Y se basa en un proceso de razonamiento sistemático, es decir, que todos los conocimientos no están aislados, sino tienen una concatenación o una relación entre ellos, lo que hace conocer cada vez más los aspectos de forma más amplia o general. En nuestra siguiente diapositiva nos vamos a referir más detalladamente al método científico. Y estos, como todos los métodos, se basan en diferentes pasos que es importante llevar a cabo para poder realizar un estudio científico. Aunque estos pasos tampoco se puede decir que son rígidos. Esto va a depender mucho de la creatividad del investigador y de su capacidad de poder llegar a establecer parámetros para poder conocer a profundidad todo el conocimiento. Vamos a mencionar cuáles podrían ser algunos pasos. Aquí le damos algún ordenamiento de una forma consecutiva que nos podría ayudar a poder realizar el estudio de algo, de una materia o de un aspecto científico, siguiendo estos diferentes pasos. Por ejemplo, la observación sería uno, es muy importante. Tenemos otro paso, el reconocimiento del problema, se refiere a lo que vamos a investigar. El planteamiento de la hipótesis, una posible respuesta. La experimentación
una forma práctica de demostrar el fenómeno, las conclusiones que vamos a tener al final, el desarrollo y ahí se puede establecer el desarrollo de una teoría o de un principio. Estas son las diferentes etapas o pasos del método científico. Empecemos pues a ver cada uno de estos aspectos. Pero aquí tenemos un diseño donde se nos plantea los diferentes pasos, como ustedes pueden ver. Realizar una pregunta, realizar una investigación de fondo, construir una hipótesis que no sigue rígidamente los pasos que habíamos propuesto al principio. Sin embargo, están todos los aspectos fundamentales. En diferentes libros de texto u otros materiales ustedes van a poder encontrar diferentes diseños de los pasos del método científico y ustedes verán que no son rígidos, sino pueden tener variantes, pero en el objetivo, o sea, en lo profundo, están los aspectos importantes. Aquí tenemos un modelo simplificado de las etapas del método científico. Vamos entonces a nuestra siguiente diapositiva y vamos a hablar más en detalle qué es la observación. Bueno, es una habilidad de ver la naturaleza de una manera crítica. Hemos dicho que en la naturaleza podemos observar muchos fenómenos físicos, químicos y biológicos, pero muchas veces pasan desapercibidos. Sin embargo, cuando se va a hacer una observación, aquellos detalles, por pequeños que parezcan, son importantes. Y el investigador que va a llevar esta parte del método científico tiene que tener una gran capacidad para ver, o sea, la habilidad de ver la naturaleza de una manera crítica. No de una manera superficial, sino de una manera más profunda que le permita conocer aspectos más en detalles de este paso. Las observaciones pueden ser cuantitativas y cualitativas. Es decir, que hay aspectos que son contables y se puede llevar un registro de todos aquellos, una medida, el peso, una talla, la temperatura, la presión, etc. Hay muchos aspectos que son contables y estos aspectos son muy importantes en relación a la parte de la investigación. Y los aspectos cualitativos son aquellos que no son contables, pero que tienen propiedades importantes de la materia y de todos los fenómenos en general. Y también son llevados al registro. Hay que contabilizarlos, hay que registrarlos y hay que establecer las mayor características posibles de lo que vamos a investigar. Por eso ponemos aquí que se debe llevar un registro de lo observado. Esto es importante. Sabemos que muchos científicos que han hecho descubrimientos importantes se cuenta con registros de anotaciones y aspectos que ellos observaron y que pudieron registrar, que han servido de base para nuevos estudios, para nuevas investigaciones. Entonces este aspecto es muy importante porque nos permite registrar todos los aspectos. Ya hemos dicho en la clase anterior que las estadísticas es una ciencia auxiliar porque nos ayuda a poder registrar diferentes aspectos del fenómeno y tenerlos contabilizados para futuras investigaciones. Entonces, en este aspecto es la habilidad del investigador de poder registrar y poder determinar lo observado con mayor detalle. Y hay que tener en cuenta las variables. Muchas veces se hace una investigación y cuando se quiere demostrar falla. ¿Por qué? Porque algunas variables, algunas de las características de lo demostrado, pues no se cumplen.
y es porque no hemos tomado en cuenta todas las variables. Las variables pueden ser la temperatura, la presión, puede ser el ambiente contaminado, y entre muchos aspectos. O sea, para el investigador tiene que tener en cuenta todas las variables posibles para que se cumpla la investigación que se ha efectuado. Vamos a ver en qué consiste entonces el planteamiento del problema, que es otro de los pasos del método científico. El planteamiento del problema, cuando uno va a hacer una investigación, tiene que determinar qué parte del fenómeno nos preocupa, qué es lo que queremos conocer y qué parte de ese fenómeno vamos a investigar. Entonces, esto sería el planteamiento del problema. Se establece una pregunta sobre el fenómeno que genera una respuesta favorable. Claro, toda pregunta genera una respuesta lógica, una respuesta que puede ser favorable y que se acerque lo más posible a el problema planteado. Por ejemplo, ponemos aquí un ejemplo, aunque no es el único, ¿verdad? Podría haber muchos ejemplos. ¿Por qué si sostenemos una manzana y luego la soltamos, cae al suelo? Bueno, esta es una pregunta que se hizo Newton hace muchísimos años y que él se puso a pensar cuál sería el fenómeno de que la manzana podría caer al suelo, porque podría caer en otro lugar, ¿verdad? Si la Tierra es redonda, pues nos podemos imaginar que podría caer en otro lugar, sin embargo, siempre va a caer al suelo. Entonces, pero ante este fenómeno que vemos aquí, se establece una respuesta, ¿verdad? Debe haber una deducción lógica que dé respuesta a este interrogante. Y eso es lo que se llama hipótesis. Pero esto lo vamos a ver después. Entonces, toda pregunta conlleva a una respuesta. Y esta respuesta debe de acercarse lo más posible a la lógica. O sea, que nos permita hallar la más respuesta favorable a esta pregunta. Entonces, ahí lo que es el planteamiento del problema. Se pueden plantear muchas preguntas, puede haber muchas interrogantes y, por supuesto, tiene que haber muchas respuestas lógicas. Pero una respuesta lógica es lo que llamamos hipótesis. Vamos a ver qué es una hipótesis. Una hipótesis es una suposición razonable que debe dar respuesta al planteamiento del problema. Cuando decimos razonable, quiere decir lo más cercano que podamos a la verdad, a lo que pensamos que es una verdad. Los científicos en la primera etapa de la investigación suelen considerar muchas posibles explicaciones o deducciones. Por supuesto, puede haber muchas deducciones a una sola pregunta, o pueden haber muchas preguntas para una deducción lógica. Entonces, el científico en la primera etapa de la investigación puede plantear una cantidad innumerable de respuestas lógicas, pero todas ellas son razonables hasta que no se demuestre que no es verdadera. Y eso es lo que nosotros llamamos la hipótesis. Entonces pasemos a otro paso, que es la experimentación. Vemos aquí una jovencita en un laboratorio, aunque la experimentación no siempre se realiza en un cuarto con muchos instrumentos y muchos aparatos para realizar una demostración. Una investigación se puede hacer incluso en el campo abierto.
no necesitamos un cuarto, aunque muchas veces es imprescindible poder utilizar un instrumental adecuado, ¿verdad? Como vemos aquí, la cristalería, fuente de calor, vemos muchos elementos, ¿verdad? Una probeta y con los cuidados necesarios para poder realizar un experimento X. Pero la experimentación va a desarrollarse para poder demostrar la verdad sobre la hipótesis planteada. Una hipótesis debe probarse mediante la experimentación. Como ya hemos dicho anteriormente, la experimentación puede realizarse de diferentes maneras, ¿verdad? Generalmente los experimentos son controlados, es decir, que muchas veces se ponen parámetros, o sea, otro tipo de experimento para comprobar, para compararlos, para ver si se cumple o no se cumple, o cuál es el que se cumple y cómo estaba la realidad anterior. Entonces, eso es lo que llamamos parámetros. Generalmente los experimentos son controlados, estableciendo parámetros con otras muestras. Vamos a poner un ejemplo. Muchas veces cuando en los hospitales se prueban algunos medicamentos, se utilizan determinados organismos, podrían ser bacterias, ratones, etcétera, para comprobar la efectividad de determinadas sustancias en el organismo y ver cómo evolucionan estos experimentos, se puede decir, de sustancias que se van a comprobar en determinados organismos. Entonces siempre se deja un grupo de organismos que no están con los efectos de esta sustancia y otro grupo en el cual sí se va a aplicar. Entonces se ve la diferencia o las reacciones que sufre un grupo y se comparan con la muestra, o sea, el grupo que no ha sido intervenido. De esta manera, este es un ejemplo, ¿verdad? Pero hay muchas formas de establecer una comparación utilizando diferentes métodos. Entonces, ahí es cuando decimos que se diseñan, se establecen parámetros con otras muestras para comprobar la efectividad o la veracidad del desarrollo del experimento. No todos los experimentos se diseñan de manera definida. Bueno, claro, por supuesto que el investigador tiene que ser muy creativo, muy sagaz. A veces suceden algunas consecuencias en el laboratorio que nos permite llegar a otra deducción que no estaba prevista anteriormente, pero se dio en las observaciones. Ahí tenemos el caso de Fleming, cuando estaba haciendo observaciones en bacterias, pudo observar, a pesar de haber puesto en práctica todos los cuidados para que este cultivo de bacterias no se contaminara, vimos que él pudo observar que un grupo de bacterias se había contaminado con hongos. Y entonces la sagacidad y la inteligencia de este investigador llegó a la conclusión de que estos hongos habían matado a cierto tipo de bacterias. Y de esta manera pudo observar que el hongo penicilio secretaba una sustancia que mataba a dicho grupo de bacterias. Y así es como se inventó la penicilina. Es decir, que se está haciendo un experimento, pero de momento podría surgir algo que no estaba previsto y va a depender mucho de la creatividad o de la sagacidad o de la curiosidad, se puede decir, del investigador para poder descubrir nuevas cosas y poder llegar a otras dimensiones en su experimento.
Tenemos aquí las conclusiones. Los científicos llegan a conclusiones a través de los resultados de los experimentos. Claro, por supuesto que todo esto lleva a una investigación. Pienso yo que antes de llegar a las conclusiones, los investigadores deben de investigar acerca de este tema, del tema que están investigando, porque hay muchas cosas que ya se conocen en la actualidad, porque otros científicos ya han descubierto y han profundizado en algunos aspectos de determinado fenómeno. Entonces, hay que investigar, hay que ver a qué conclusiones llegaron otros científicos, qué tanto profundizaron en los diferentes aspectos de ese tema, para entonces al final, ya con nuestras propias deducciones, nuestras propias observaciones y todas las investigaciones que fueron posibles por diferentes investigadores, llegar entonces a las conclusiones. Entonces quiere decir que los científicos llegan a conclusiones a través de los resultados de los experimentos y también de otras investigaciones. La hipótesis debe someterse entonces a prueba a través de muchos experimentos que den resultados consistentes. Por supuesto, porque con un solo experimento no se puede decir que ya está comprobado. Recuerden que hemos dicho que hay que tomar en cuenta las variables. Entonces hay que hacer muchos experimentos, repetirlos una y otra vez, utilizando todas las variables. ¿Para qué? Para entonces al final llegar a las conclusiones lo más lógicas y certeras posibles. Una hipótesis bien sustentada, con todos estos elementos que hemos dicho anteriormente, puede relacionar hechos que previamente parecían aislados. Y ahí es cuando nosotros vemos que hay muchos experimentos o muchos aspectos científicos que hoy en día se conocen, como por ejemplo la fuerza de gravedad, que hizo posible que aquel experimento de Newton, en cual la manzana cae al suelo debido a la fuerza de gravedad, va vinculada a otras áreas, o sea, no solamente con el hecho de la manzana. Es lo que motiva, digamos, que nosotros nos mantengamos en la Tierra, en un lugar definido, y todos los aspectos de la Tierra. Y también nos ayuda a comprender, debido a la fuerza de gravedad, que hay teorías que universalizan estos conocimientos, como es la teoría de la universal, la teoría de la fuerza de gravedad, de la gravitación universal. Es decir, la teoría de la gravitación universal está muy relacionada con los aspectos de la fuerza de gravedad que sucede en la Tierra y en otros planetas de diferente manera. Vamos a ver acá otro. ¿Qué es entonces una teoría? Ya después que se llegan a conclusiones, pues se establece una teoría. ¿Qué es una teoría? Dice, se establece cuando una hipótesis ha sido sustentada por muchos experimentos y observaciones. Solo entonces, ¿verdad? Cuando ya está demostrado por los experimentos, por los estudios relacionados, comprobada una y otra vez la veracidad, entonces se van discriminando hipótesis, de manera que siempre va a haber una de ellas que va a ser la lógica, la cercana, ¿verdad? Entonces, se establece cuando una hipótesis ha sido sustentada por muchos experimentos y observaciones. Entonces decimos, esta hipótesis es la probable. Y se puede demostrar con la experimentación y también con los estudios realizados. Un ejemplo de una teoría
en el cual ha llevado mucho tiempo para investigar y muchas otras teorías establecidas por muchos científicos, es, por ejemplo, la teoría sobre la evolución del hombre. Esta no ha sido una teoría fácil ni ha surgido de un día para otro. Por el contrario, ha sido fruto de la investigación de muchos aspectos, de los fósiles, de comparación de la anatomía de un representante de la familia Hominidae, ¿ve? Y de las formas de vida y su relación con el medio ambiente. Entonces, muchos aspectos han tenido que ser investigados para conformar esta teoría. Ya sabemos que esta teoría no es fruto de una sola persona, sino es la investigación profunda en mucho tiempo, en muchas etapas, para llegar a establecer una teoría acerca de la evolución, del origen y la evolución del hombre. Esta sería una teoría, pero sabemos que hay muchas teorías. A ver, ¿conocen ustedes otra teoría? Bueno, si la conocen, empiecen a conocer quiénes fueron los que investigaron y de qué manera se llegó a las diferentes conclusiones. Pero en este momento vamos a ver qué diferencia hay entonces entre una teoría y un principio. Debe haber alguna diferencia, ¿verdad? Una teoría es algo que se demuestra con la veracidad de muchas hipótesis. Pero ¿cuándo será que esta teoría pasa a ser un principio? Veamos. Una teoría que con el paso del tiempo ha generado predicciones válidas de uniformidad invariable y es de aceptación universal, se denomina principio. Por ejemplo, los principios de Mendel. Este sería otro ejemplo. Bueno, quiere decir que si una teoría puede ser cambiable, ya hemos dicho que todas las ciencias no son rígidas. A medida que se van conociendo nuevos aspectos, pues las diferentes ciencias se van ampliando y se van profundizando en los conocimientos y muchos aspectos se van cambiando. Entonces, lo que en una época parecía ya establecido, puede ser que con nuevos descubrimientos, nuevos usos de tecnología moderna, estos conocimientos se han ampliado y ha sido posible entonces modificar o agregar aspectos de una teoría anterior. Pero si esa teoría se mantiene durante mucho tiempo, como dice acá, con el paso del tiempo, y ha generado predicciones válidas de uniformidad invariable, es decir, que se mantiene con el tiempo esa teoría por su veracidad y es de aceptación universal, quiere decir de que ya es reconocida mundialmente, se denomina entonces principio. Y ponemos aquí un ejemplo, el principios de Mendel. Bueno, aquí tenemos Mendel. Ustedes saben que Mendel lo llamamos el padre de la genética, porque haciendo investigaciones en su jardín, él pudo establecer las leyes o principios de Mendel, que son principios básicos para entender todo lo relacionado con la genética. La genética es la ciencia que se ocupa de ver todo lo relacionado con la herencia. Con la herencia, o sea, todas las características que pasan de los padres a los hijos. Y entonces Mendel fue un gran observador
vemos que en la época en que él vivió, todavía no existían muchos aparatos como existen hoy, o sea, del microscopio, a separar estructuras celulares. En esta época, solo con la observación, él pudo establecer los principios básicos de la genética, que hoy en día se mantienen y son, digamos, la parte fundamental para poder realizar estudios más profundos de la genética que hoy en día se han desarrollado y se conocen con más profundidad. Entonces, ahí tenemos que es un principio. Es decir, que hasta hoy se reconocen y se pueden tomar como base para poder hacer el estudio de la genética. Entonces tenemos acá que un principio es una teoría que con el paso de tiempo ha generado predicciones válidas de uniformidad invariable y es de aceptación universal, entonces ahí se denomina principio. Por ejemplo, los principios de Mendel. Vamos a ver qué otros principios ustedes conocen. Piensen, investiguen si estos se han mantenido con el transcurso del tiempo y si permanecen como conocimiento universal. Bueno, entonces aquí ya hemos llegado al final de nuestra clase. Esperamos que la hayan comprendido y nos veremos entonces en la próxima clase. Aquí a sus órdenes, cualquier pregunta, cualquier duda.